Señor, todo cansancio, todo agotamiento físico, Padre, tú eres el que renuevas las fuerzas, Padre, de los que hoy estamos aquí. Multiplicas nuestras fuerzas porque tú eres nuestro Dios. Señor, que todo lo que hay en el aire y que no te alaba, Señor, también sea reprendido en tu poderoso nombre. Que hoy tú nos hables, Señor, que no sea palabra de hombre, Padre, sino que tu Espíritu Santo nos hable, porque te necesitamos, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 2. Vamos a leer desde el verso 11. Amén. Dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dice el verso 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y muchas de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos y con las que el Señor nos bendice y que el Señor nos da, no son porque las merezco, porque soy bueno, sino que dice el Señor que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él es Dios y no puede negarse a sí mismo. Y tú y yo muchas veces le hemos sido infieles a Dios, y solamente un corazón contrito, ¿verdad?, un corazón humillado es el que puede reconocer que le hemos sido infieles al Señor. Aleluya. Que Él ha esperado mucho de nosotros y nosotros no hemos hecho como Él dice. Que Él nos ha confiado muchas cosas en nuestras manos. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha confiado su palabra, nos ha confiado un lugar dentro de su casa. El Señor ha creído en nosotros y nosotros le hemos sido infieles, porque no hemos multiplicado esos talentos, porque nos ha dado dones. Tú pregúntate a ti mismo, ¿qué dones te ha dado el Señor? Y debemos preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué dones nos ha dado el Señor? Y si realmente los estamos poniendo al servicio de Dios. ¿Y cómo los ponemos al servicio de Dios? Poniéndolos al servicio de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Entonces el Señor nos ha dado muchas cosas que nosotros tendríamos que estar multiplicando, que nosotros tendríamos que estarle sirviendo al Señor con ellas, pero nosotros no hemos hecho como Él nos ha dicho. Nosotros hemos sido infieles. Y ahorita vamos a leer un salmo que exalta dos cosas: el pueblo de Dios que fracasaba continuamente y la misericordia de Dios, porque Él es grande en perdonarnos, porque Él sigue teniendo misericordia, porque dice su palabra: yo tengo misericordia de ti porque me acuerdo que eres polvo. Y dice la palabra que el Señor se acuerda de que somos polvo, que se va y no vuelve, y por eso tiene misericordia de nosotros. Amén. Dice entonces aquí: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y el saber que Dios permanece fiel, aunque yo sea infiel, no es una invitación a que nosotros sigamos equivocándonos. Porque podemos decir, bueno, si el Señor permanece fiel, aunque yo le sea infiel, puedo hacer lo que quiera. Al fin Él sigue siendo fiel. Y no es así. Decía, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo que si entonces podíamos nosotros pecar y hacer lo que quisiéramos, al fin ahí iba a estar siempre la gracia de Dios. Y no es así. No es una invitación a pecar, sino que
Hace 8 días el lunes también aprendíamos que nos alegrábamos, ¿verdad? Con los que nos decían que viniéramos a la casa del Señor. Que otra de las cosas en las que nos alegramos es en su misericordia. Y ahorita vamos a leer un salmo donde te digo que se exaltan 2 cosas, un salmo que resalta 2 cosas. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y que muchas veces somos tú y yo, y que vamos a lo largo de la vida y que hemos tenido muchos tropiezos, que hemos tenido muchas caídas, que hemos fracasado continuamente, que le hemos fallado al Señor constantemente, pero también exalta la misericordia de Dios, la paciencia que Él siempre le está extendiendo a un pueblo que no hace más que ser rebelde, a un pueblo que le extiende su misericordia y que dice la palabra de Dios que tenían un corazón obstinado, un corazón que se hacía fuerte en sus propios pensamientos, en su propio razonamiento, un corazón que no se doblegaba. Y muchas veces así hemos sido nosotros, porque nuestro corazón no permitimos que se doblegue, porque no queremos rendir todos nuestros sentidos al Señor. Porque a veces, ¿verdad? Venimos a la congregación y decimos, es que yo no sentí nada con la alabanza, yo no sentí nada con la palabra, yo no sentí que Dios fuera el que estuviera hablando, pero no es eso. Dios siempre habla, Amen. Dios siempre está presente, Amen. Pero ¿sabes qué necesitamos? Estar aquí y que realmente nuestro corazón y todos nuestros sentidos estén rendidos a Él. Porque si estoy aquí pero estoy viendo al hermano, a veces menospreciamos al hermano que predica, al hermano que alaba, al hermano que ora. Pero el Señor está todo el tiempo hablándonos a través de todos. Aún el Señor usa a las personas que no lo conocen para hablarte una palabra de parte de Él, para aconsejarte. Pero a veces ya no podemos sentir y palpar al Señor porque estamos poniendo la mirada en las circunstancias, en las personas, en lo que escuchamos. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Es venir con un corazón y con todos nuestros sentidos rendidos a Él, dispuestos, y pedirle al Señor. Hay un salmo, y que también lo leímos aquí, que no somos nosotros los que muchas veces hemos dicho así, y hemos orado de esa manera, diciéndole al Señor que disponemos nuestro corazón. Y ese salmo, y aquí lo leímos también, dice, de nosotros, porque de nosotros nada bueno puede salir. Y todo lo bueno que pueda salir de nosotros no es por nosotros, es por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Para que en todo y por todo la gloria sea solamente para Él y no para el hombre. Y ese salmo dice que es Dios el que dispone nuestros corazones. A veces nosotros venimos y le decimos, Señor, dispongo mi corazón, y no es cierto. Entonces mejor hay que decirle, Señor, dispón mi corazón. Porque a veces nosotros lo decimos con nuestra boca, que disponemos nuestro corazón, y no es verdad. No estamos atentos. No estamos recibiendo el mensaje, estamos rechazando todo lo que se nos está hablando. Y el salmista, y está escrito, pero no lo traigo anotado, pero aquí lo leímos, donde decía que Dios es el que dispone nuestros corazones. Amén. Entonces, vamos a ir a Jeremías 2, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo recordamos, donde dice que Él nos ha escogido a nosotros, que somos vasijas de barro,
Amén. Amén. ¿Cuántas vasijas de barro hay aquí? Amén. Amén. Somos vasijas de barro, o sea, vasijas, instrumentos viles. El barro es de poco valor, pero dice el Señor que somos vasijas de barro, o sea, de poco valor. Pero en nosotros, en esas vasijas de barro, ha depositado un tesoro excelente que es Jesús. Amén. ¿Para qué? Para que la gloria no sea para esa vasija de barro, sino para ese tesoro excelente que es Jesús y que es el que está habitando dentro. Amén. Entonces, dice aquí Jeremías 2, dije 10 y 11. 10 y 11. Vamos a leer primero, desde el 1. Vino a mí, Jeremías 2, 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hasta ahí. El Señor le está diciendo al profeta Jeremías que vaya con su pueblo y que les diga: me he acordado de ustedes, de cuando me eran fieles, de cuando caminaban en pos de mí, porque yo te aseguro que si no es quizá este momento de tu vida, sí hubo un momento de tu vida donde escuchabas hablar del Señor Jesús y te alegrabas y te gozabas, donde hacías de todo y luchabas contra todo y contra todos por estar en su casa, porque estabas enamorado completamente de Él, porque no había nada más importante que Dios, porque tu corazón ardía por querer llegar a la casa de oración, porque tu corazón ardía por querer escuchar alabanzas, por querer llenar tu casa de alabanza, porque todo lo que querías era correr a sus brazos y no te importaba nada más. Pero al pasar el tiempo muchas cosas suceden, muchas cosas acontecen y hacen que el corazón se vaya enfriando, se vaya apagando. Imagínate el gozo y la alegría del Señor cuando Él mira que tu corazón arde por querer estar en su casa. Amén. Y que tú dices, ¿verdad? Yo no sé, ya son 5:30 y haces de todo y hasta lo imposible, lo que no puedes, pero luchas por estar en su casa. Amén. Pero hay veces que el corazón se apaga de tal manera que todo da igual, que nos da igual leer o no leer su palabra, que nos da igual orar o no orar, nos da igual congregarnos o no congregarnos, nos da ya lo mismo escuchar una alabanza que escuchar una canción que no alaba a Dios. Y nuestro corazón se va volviendo insensible y ya no sentimos. Cuando estamos enamorados del Señor, ¿cómo duele no llegar un día a la congregación? Duele y no es posible, o bueno, sí, ya en algunos casos, pasar un día sin hablarle a Dios. Un día sin hablar con Dios, te secas por dentro, te marchitas. Y vienes a la presencia de Dios y te das cuenta que vuelves a vivir. Por eso dice el Señor: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio,
cuando andabas en pos de mí en el desierto. Ahora, ¿en pos de qué andamos? Dice el Señor, me he acordado de ti, de esos días donde me buscabas de todo tu corazón, donde en las madrugadas, donde tus madrugadas no eran para nadie, sino para mí. Amén. Dice el Señor, me acuerdo de esos días donde me eras fiel, cuando andabas en pos de mí. Hoy muchos, ¿verdad?, ya no andamos en pos del Señor. Andamos en pos de nuestro trabajo. Ando en pos de mis negocios. Ando en pos de mi familia. Pero ya no andamos en pos del Señor. Y dice, me he acordado cuando andabas en pos de mí en el desierto. Y dice el verso 9, vamos a ir hasta el verso 9. Por tanto, ¿ustedes creen que el Señor contiende y pleitea con su pueblo? Sí, aquí dice la palabra, ¿verdad? El 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos, ¿qué? Pleitearé. Porque pasad, fíjate en el verso 10 y en el 11, el Señor hace una comparación y les dice, porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Fíjate en el verso 11, Dios le pregunta a su pueblo y les dice, ¿hay alguna nación que ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, el Señor les estaba diciendo, yo soy el Dios verdadero y ustedes me están abandonando y me están dejando a mí. Y decía un ejemplo, ¿no? Decía, las personas de afuera adoran la madera, el palo, el bronce, el yeso. Y aunque no son dioses, son fieles a ellos. Amén. Entonces Dios les está diciendo, ellos no cambian a sus dioses, aunque no son dioses. Están equivocados y están en un error, pero lo hacen con todo su corazón. Y nosotros, que tenemos al Dios verdadero y al Dios único y al Dios todopoderoso, dice el Señor, cambian su gloria por lo que no aprovecha. A veces, ¿verdad? Cambiamos la gloria del Señor por cosas que no aprovechan. Y podemos decir, hoy no llego a la casa de oración, hoy tengo un compromiso, hoy vienen mis hijos, hoy me invitaron al cine, hoy tengo un paseo. Y dice el Señor, cambias tu gloria por cosas que no aprovechan, por cosas que no tienen valor en la eternidad. Amén. Pero Dios es bueno, dice su palabra, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y todos le hemos sido infieles al Señor. No podemos decir, ¿verdad?, que le hemos sido fieles porque en algún área le hemos sido infieles. Porque a veces hemos estado a punto de orar y de pronto llega un mensaje, de pronto abrimos Facebook, abrimos WhatsApp y ya no oramos. Y porque orar, ¿verdad?, media hora, 20 minutos se nos hace bien pesado.
pero con nuestro celular podemos pasar horas. Parece que no pasa el tiempo. Pero dice el Señor que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Y decíamos al inicio, para que todo el tiempo la gloria sea para Él. Amén. Y no para nosotros. Que nosotros reconozcamos que nosotros somos hombres, pero Él es Dios. Amén. Y que hoy tú sepas que en medio de esa infidelidad que le hemos tenido al Señor, Él es fiel. Él nos sigue amando. Y así como en el desierto le extendió sus brazos todo el tiempo a un pueblo infiel y rebelde, hoy sigue extendiendo sus brazos. Amén. Dice la palabra de Dios que Él es paciente. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hay muchas cosas de las que tenemos que arrepentirnos todos. Pero que Él es fiel, aunque nosotros somos infieles, es una palabra que debe llenarnos de esperanza. Porque Él sigue extendiendo sus brazos. Porque dice la palabra que Él ata todos nuestros pecados a una piedra de molino y los arroja a la mar profunda. Porque el Señor, yo nunca había leído esta palabra. Vamos a ver qué dice Miqueas 7:18. ¿Miqueas? Sí. Sí, había yo leído que el Señor es amplio en perdonar, grande en misericordia, pero nunca había leído que el Señor se deleita en tenernos misericordia. Amén. Dice Miqueas 7:18. Me dicen amén cuando lo tengamos. Pero el Señor del corazón que sí se agrada es del corazón. Porque muchos vamos por la vida diciendo que no pecamos. Muchos decimos, yo ya no peco, yo ya no me equivoco. Y no es cierto, ¿no? Así es. Y el Señor se agrada del corazón que reconoce su infidelidad. Miqueas 7:18. Después de Jonás. Ezequiel, Daniel, Osea 7:18. Entonces, que el Señor siga siendo fiel con nosotros es una palabra que debe llenarnos de gozo y de esperanza. Siga esperando por nosotros, siga siendo fiel. Y el Señor, ¿verdad? Desde su trono ahí está mirándonos. Dice, me acuerdo cuando eras fiel. Y está viendo a ver qué hacemos ahora. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Amén. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Sin merecerlo, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros, sepulta nuestras iniquidades y las echa en el fondo del mar. Amén. Y espera de nosotros que le seamos fieles. El Señor cree en nosotros. Si a ti una persona te defrauda, ¿vuelves a confiar en ella? No. O difícilmente. Tú y yo hemos defraudado 1000 veces y más al Señor y Él sigue creyendo en nosotros. Amén. Nosotros somos hombres, pero Él es Dios. Amén. Él no es como nosotros. Amén. Amén. Dios sigue creyendo en nosotros, pero ¿sabes en qué le somos infieles también? Porque a veces
pensamos en pecados que nuestra mente, no la palabra, sino nuestra mente tiene como grandes. Un adulterio, una fornicación, un robo, un homicidio. Y ahorita vamos a ver en el Salmo, en este Salmo 78, en qué le fue infiel el pueblo. Y que no fue un adulterio, no fue una fornicación, no fue un robo, no fue un homicidio. El Señor los llamaba infieles porque no confiaban en Él, porque no confiaban en su cuidado. Y sí, también porque se hicieron sus dioses, porque le quitaron al Señor el lugar que le toca al Señor en nuestros corazones. Y el Señor, ¿verdad?, a pesar de que nosotros le fallamos, sigue creyendo en nosotros. Y a nosotros Dios no nos ha fallado, y sin embargo no creemos en Él. ¿Tú qué sientes cuando una persona no cree en ti? ¿Es bonito? No. Se entristece nuestro corazón y duele. Imagínate, yo no tengo hijos, pero ustedes que son madres, ¿qué sienten o qué sentirían que sus hijos no confíen en ustedes? ¿Bonito? No. ¿Qué siente el Señor cuando sus hijos no confían en Él? Amén. Amén. Nosotros muchas veces no hemos confiado en el Señor y también el Señor se entristece. Y ahorita en este Salmo 78 vamos a ver que el que no confiaron en Dios hizo que el Señor se encendiera en furor. Y no era, te repito, no era un adulterio, no era una fornicación, no era un robo, no era un homicidio. Era que el pueblo no confiaba en Dios. Y que el pueblo hacía una pregunta que muchas veces tú y yo nos hemos hecho. Vamos a ver el Salmo 78. Me dicen amén cuando lo tengamos. ¿Cómo dice el subtítulo en nuestra Biblia de este Salmo? Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Amén. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, porque Él es fiel aun cuando nosotros le somos infieles. Dice, vamos a leer desde el verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Desde el 1 al 7, si tú lo lees en algún momento en casa, les dice por qué les está escribiendo ese salmo. Y en el verso 7 les dice que lo escribe a fin de que pongan su confianza en Dios. Amén. Y que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Así el Señor hoy nos dice, ¿verdad? Nos da su palabra para que pongamos en Él nuestra confianza, para no olvidar lo que Él ha hecho en nuestra vida y para obedecer y guardar sus mandamientos. Muchas veces ya se nos olvidó lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y sabes por qué ya no llegamos con gozo a la casa de Dios? Porque se nos hace normal despertar y se nos olvida que despertamos porque Él nos da la vida. A veces ya no llegamos con gozo a la casa del Señor porque se nos olvidan sus milagros. Ya no nos acordamos de las obras maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ya no nos alegramos cuando el Señor nos sana, cuando el Señor hace un milagro, se nos hace normal. El corazón se va haciendo insensible. Y es muy peligroso, ¿verdad?, ser insensibles. Sí. El pastor a veces ha predicado cuando pecas y ya no te duele, ahí ya hay problema.
porque ya se está haciendo el corazón insensible. Y habla la palabra de Dios, también hay una parte donde habla, dice después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lo malo. Amén. Dice el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí hablaba el Señor de su pueblo y decía, ellos no fueron fieles para con Dios en su espíritu. Amén. Te decía que este salmo resalta dos cosas. Un pueblo que fracasaba constantemente porque le era infiel a Dios, y eso somos nosotros. Y también exalta la paciencia de un Dios que persistía en abrirles sus brazos, en bendecirlos, aun cuando ellos eran infieles. Dice el 9: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Decíamos, ¿verdad? ¿En qué le hemos sido infieles al Señor? Cada uno de nosotros lo sabemos. Pero hoy aquí vamos a ver algunas cosas en las que el Señor, porque el Señor dice, no fueron fieles para con Dios. ¿Por qué el Señor decía no fueron fieles? En el verso 9 está una de esas cosas. Porque dice que eran arqueros armados. ¿Cuántos sabemos que nosotros somos saetas en las manos de Dios? Amén. Sin embargo, aquí dice, ellos eran arqueros armados. ¿Qué se espera de un arquero? Pues que lance el dardo. Amén. Pero dice aquí, volvieron las espaldas en el día de la batalla. El Señor llama entonces a su pueblo infiel porque les dice, yo estoy esperando que ustedes estén luchando y sin embargo ustedes vuelven las espaldas en el día de la batalla. En el día que más se necesita que ustedes estén orando, me vuelven la espalda. Wow. En el día que más se necesita que ustedes estén extendiendo el reino de los cielos, ustedes se van. Abandonan su llamado, abandonan su ministerio, abandonan lo que están haciendo para mí. Ayer veíamos, ¿verdad?, esos marineros que iban con Pablo en el barco, perdieron la esperanza, se estaban rindiendo, se estaban dando por vencidos. Y le dice el Señor a su pueblo, ustedes han sido infieles para conmigo en su espíritu, porque en el día de la batalla vuelven las espaldas. Porque cuando más se necesita que estemos orando, nosotros abandonamos al Señor, abandonamos la casa de oración. Cuando vemos que la congregación está atravesando una situación bien dura y bien difícil, ¿qué es lo más fácil de hacer? Hay que se arreglen ellos, nosotros nos vamos. Y dice el Señor, vuelven las espaldas en el día de la batalla. Es una batalla, una guerra, una lucha y yo los necesito ahí. Y ustedes me dan la espalda, abandonan, se van, retroceden. No soportan, no son pacientes. Entonces nosotros, ¿verdad? Hoy, por la fe en Jesús, decíamos y cantábamos ahorita, no volveremos atrás. Amén. No seremos de los que vuelven las espaldas en el día de la batalla. ¿Y sabes qué es un día de batalla? Cuando te llaman y te dicen hay que ir a orar por tal enfermo. Es una batalla ir. Amén. No es fácil. Pero muchos vuelven las espaldas. Y decimos, no, yo no voy, hay que vaya X hermano, hay que esperar. Y no, dice el Señor, vuelven las espaldas en el día de la batalla. Dejan de tocar, dejan de alabar, dejan su lugar, se rinden,
abandonan, se van. Entonces dije el Señor, yo los puse para que luchen, son mis guerreros. Imagínate que tú tuvieras a tu cargo un ejército y que tú confías, ¿verdad? Porque el Señor cree en nosotros. Amén. Tú confías en tu ejército y llega el día de la batalla y que tu ejército se dé la media vuelta y se vaya. ¿Qué vas a sentir? Eso le hemos hecho al Señor. Dice, vamos a leer ahora desde el 13. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. O sea, ellos le volvían la espalda y el Señor les seguía mostrando sus milagros. Así somos nosotros, porque muchas veces le damos la espalda al Señor, pero seguimos viendo sus milagros. Porque Él es bueno, porque su paciencia ahí está. Porque mientras haya vida y la esperanza de venir a Él, Amén. ya cuando uno muere, pues ya no hay más que hacer. Pero mientras hay vida, hay la esperanza de venir a Él. Y dice el 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Cuántos de nosotros hemos tentado al Señor pidiéndole las cosas como a nosotros nos gustan? Y nosotros tenemos que aprender que el camino del Señor no es como nos gusta, no es fácil, no es cómodo. Y dice aquí el verso 18, tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y sabes algo, que si tú sigues leyendo más adelante, dice que el Señor les dio lo que querían. Y dice la versión NTV, les dio lo que se les antojaba. La comida que se les antojaba, el Señor se las dio. Él es fiel, aunque nosotros somos infieles. Y dice en el 19, fíjate, ahorita aquí a partir del 19 vamos a ver por qué se encendió el fuego de Dios contra su pueblo. Dice en el 19, y muchas veces tú y yo hemos minimizado el poder de Dios, pensando que su poder es chiquito, que no puede contestar mi petición. Y esta es una pregunta que hizo el pueblo y que provocó que el Señor se enojara. Dice aquí, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Fíjate cómo decía ese pueblo, ¿Dios podrá poner mesa en el desierto? O sea, ya habían visto todas las maravillas de Dios, que Dios había abierto el mar y todavía dudaban y decían, ¿Dios podrá darnos de comer en el desierto? Y muchas veces así hemos sido nosotros y hemos dicho, ¿podrá Dios bendecirme? ¿Podrá Dios salvar mi familia? ¿Podrá Dios hacer que me vaya bien en esto que voy a emprender? Y nos preguntamos si podrá, puede o no puede el Dios al que tú sirves. Si puede. Y ellos decían, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá el Señor? Dice el 20, he aquí ha herido la peña. O sea, sí se acordaban. Decía, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Y se seguían preguntando, ¿podrá darnos pan? Sí.
¿Verdad que se preguntaba el pueblo, ¿podrá darnos también pan? ¿Podrá el Señor alimentarnos? Muchas veces no lo hemos quizá dicho con palabras, pero con nuestra falta de fe, nuestra desconfianza, esto le hemos dicho al Señor. Así es. ¿Podrás darme pan? ¿Podrás mantenerme con vestido? ¿Podrás salvar a mis hermanos? ¿Podrás? Yo de veras que yo a diario, ¿verdad? Le pido al Señor por mis hermanos, pero a veces es más lo que mis ojos ven, que yo le decía al Señor, perdóname, porque yo sí he dicho como ellos. Sí llegarán algún día a tus pies. Sí serán salvos algún día. Y el Señor sí puede. Pero nosotros minimizamos poder, no confiamos en Él. Y sabes algo, Dios nunca falla. Y Él es digno de confianza. Él es digno de que tú y yo le creamos. Y a veces la pregunta ya no es ¿podrás? A veces decimos, pero si quieres, Dios sí quiere. Dice la palabra, hay un verso donde dice, si ya entregó por ti a Jesús, que fue lo más grande que Él tiene, ¿cómo no te dará también todas las demás cosas? Entonces sí puede y sí quiere. Y Él conoce, ¿verdad?, lo que nuestro corazón anhela, y dice, si pides conforme a mi voluntad, yo te lo voy a dar. Y yo decía, hablando, bueno, en este aspecto, yo decía, la salvación de mis hermanos es un ejemplo, sí es su voluntad, porque Él sí quiere. Entonces debemos creer y confiar en que así será. No sabemos cómo, pero Él sí sabe. Amén. Y aunque yo en mis ojos vea que cada vez están más lejos, debo seguirme aferrando a que Él puede. Amén. Y no ser, ¿verdad? Como aquí dice, ellos decían, ¿podrá darnos de comer en el desierto? ¿Podrá darnos también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Dice el 21. Por tanto, oyó el Señor. ¿Qué oyó? Esto que ellos decían, ¿podrá el Señor? Y dice el 21, por tanto oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. ¿Por qué se enojó el Señor? Porque no creyeron. Dice, pues ahí el 22, ¿verdad? Dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Cuántos de nosotros, y es bien triste, dudamos de que somos salvos? Amén. Nosotros tenemos que tener la seguridad que si en este momento sonara la trompeta, nos vamos con Él. Y en muchos no hay esa seguridad. Y todavía tenemos miedo a morir. Nos dicen que el Señor venga y decimos no, que no venga. Porque no estamos seguros de esa salvación. Y dice el Señor que tú eres salvo porque Jesús pagó por ti en la cruz. Y tú y yo a veces hemos dudado. A veces decimos, si seré su hijo o no seré su hijo. Y esas dudas ofenden a Dios. Así es. Lo entristecen. Y dice aquí, y el furor subió también contra Israel. Y no era por otra cosa, y son cosas que para el hombre son pequeñitas, y hay cosas que nosotros vemos como pecados más grandes. Y aquí dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Amén. Dice
no lo escribí ya aquí creo, pero en la versión NTV dice, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Nosotros tenemos que confiar en que Él nos cuida. Amén. Amén. Y Él lo hace bien. Amén. Dice el verso 32. Con todo esto, bueno, si tú sigues leyendo los que nos saltamos, habla cuando el Señor les hace llover pan del cielo. Seguían viendo sus maravillas. Y dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. La NTV dice, sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. O sea, a veces seguimos viendo las maravillas del Señor, pero me sigo negando a confiar en Él. Y no creemos que el Señor lo pueda hacer, que el Señor puede transformar a los que nos rodean, que el Señor puede cambiarlos. A veces pensamos que las personas ya no cambian. A veces pensamos, ¿verdad?, que el Señor ya no puede hacer nada por nosotros. Y dice la palabra en el verso 33, dice, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. La NTV dice, entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Si nosotros no le creemos a Dios y no confiamos en su cuidado, dice, hizo que la vida de ellos terminara en fracaso. Muchos, pues así es la vida de una persona que no confía en el cuidado de Dios, termina en fracaso. Y dice sus años en horror. Dice el 34, y está bien largo, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Dice el 34, así como dice aquí en el 34, así somos muchas veces nosotros. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, solo cuando veían que se estaban muriendo. Así somos muchas veces nosotros. Hasta que vemos venir una situación bien dura a nuestra vida, ya es cuando buscamos a Dios. Amén. Dice el verso 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Se volvían solícitos en busca suya. En la NTV también lo escribí, fíjate, con mucha atención como dice, cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. No esperemos que llegue un golpe duro a nuestras vidas para tomar en serio a Dios, para tomar en serio su palabra. Amén. Para tomar en serio el lugar que te dio para servirle, para tomar en serio que Él es Dios, que Él es digno de confianza. Amén. Porque ellos buscaban a Dios solamente cuando veían que estaban muriendo. Muchas veces le hemos dicho a Dios que le vamos a servir y se nos olvida y abandonamos y nos rendimos y volvemos atrás. No debemos esperar a que llegue un golpe a nuestra vida para decir, voy a retomar lo que estaba haciendo. Amén. Ahora sí te voy a buscar. Ahora sí voy a tomar en serio el lugar que me has dado. Ahora sí en serio voy a hacer lo que tú me dices. Porque dice así la NTV. Dice, cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Dios nos ama y no quiere que lleguemos a ese punto. Él, ¿verdad? Él quiere nuestro corazón. Y hoy Él nos dice y cada día nos sigue diciendo, aunque tú eres infiel, porque tú eres hombre, pero yo soy Dios.
y yo soy fiel contigo. Amén. Y Él es con nosotros como fue con el pueblo de Israel, porque lo tentaban, lo provocaban, eran infieles, y Dios seguía mostrándole su poder, sus maravillas. A ti y a mí el Señor no nos ha dejado sin comer, Amén. nos ha dado vestido, nos ha guardado de peligros. Muchas veces te ha guardado de peligros y ha preservado tu vida, y a lo mejor tú ni cuenta te has dado, pero Él ha guardado tu vida. Él no ha permitido que haya peligros que te azoten, que te golpeen. De la misma muerte el Señor te ha guardado y te ha rescatado cuando te dio a conocer a su Hijo Jesús. Porque Él es fiel, porque Él nos ama y porque Él sigue teniendo paciencia de nosotros. Y cada día, ¿verdad?, nos extiende sus brazos, unos brazos llenos de amor, llenos de misericordia. Y a veces nosotros nos negamos a creer en Él como hacía este pueblo. Tú lo sigues leyendo en casa y te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que nosotros como hombres fracasamos constantemente fracasamos. Abandonamos el camino del Señor, dejamos de hacer lo que el Señor nos puso a hacer, pero que Él extiende sus brazos de amor y de misericordia, que Él es paciente contigo y que Él espera mucho de ti. Muchas veces nos habla el Señor, ¿verdad? Toca a nuestro corazón y que nosotros de verdad escuchemos su voz y que vengamos a Él, porque Él nos espera, y no para condenarnos, no para reprocharnos nada. Nosotros como hombres, pero volvemos a lo mismo. Este salmo exalta dos cosas: el pueblo que fracasaba continuamente, que le fallaba a Dios continuamente, pero la paciencia de Dios que los abrazaba, su cuidado y su amor. Amén. Y así es nosotros con el Señor. Y entonces nosotros somos hombres, pero Él es Dios. A nosotros nos fallan y no volvemos a entregarle nuestra confianza a la persona, porque somos hombres, pero Él es Dios y nosotros le hemos fallado mucho y Él sigue creyendo en nosotros. Y quizá no haya nadie más a nuestro alrededor que crea en nosotros, porque así es el hombre, porque es hombre. Por eso Dios es Dios, porque Él no es como nosotros. Y quizá en nosotros nadie crea y yo le doy gracias a Dios. También cantamos una alabanza que decía: creo en ti y en lo que harás en mí, porque el Señor cree en cada uno de nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros creerle a Él, porque Él cree en nosotros. Pero tú crees lo que Dios va a hacer en ti, que será grande, que será poderoso, pero que tú dispongas tus sentidos, que te rindas a Él y Dios lo va a hacer. Cree en lo que el Señor va a hacer en ti. Nosotros le fallamos y Él sigue creyendo en nosotros. Él nunca nos ha fallado y sin embargo nosotros no le creemos. ¿Por qué no le creemos si Él nunca nos ha fallado? Si Él sí cree en nosotros, a pesar de que nosotros sí le hemos fallado. Que hoy reconozcamos, ¿verdad?, nuestra humanidad, nuestra vileza, que somos hombres, que le fallamos continuamente y que lo adoremos por su misericordia, porque sigue siendo fiel y porque nos sigue mostrando su cuidado, nos sigue abrigando con su amor, nos sigue dando protección. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Salvador. Vamos en este momento a adorarlo. Vamos a darle un fuerte aplauso primero. Él es Dios bueno, Él es Dios generoso, Él es Dios fiel, Él es Dios poderoso. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Oh Dios
Dios de la gloria, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón, Señor mi Dios, porque tu misericordia se renueva día con día y llega hasta los cielos, y nosotros hemos negado tu nombre, como si tú no existieras, como si tú no fueses a pedirnos cuenta. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te adoraremos, te exaltaremos, glorificaremos tu santo, tu poderoso nombre. Eres el camino, la verdad y la vida. Recibe, Señor, en este momento nuestra adoración. Santo, puedes entregar todas esas cosas que hay en tu corazón, en tu mente. Puedes darle gracias por su maravillosa obra en tu vida, a pesar de la pérdida, del dolor, de la adversidad que puedes estar pasando, enfermedad, situaciones que no entiendes. Aún puedes confiar en Él. Aún puedes decirle, Padre, gracias por todas tus bondades. Te alabaré y te bendeciré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Santo, adóralo. Postrado en total encuentro, rendido a tus pies me entrego. Reconozco que te he fallado, tu corazón me ha lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba. Mi dulce voz me alentaba.
He aquí tu pueblo allá va, Señor, llévalos con bien a casa. Guárdalos de todo mal. Dales nuevas fuerzas, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano. Que se refugien bajo tus alas, Padre. Nuevas fuerzas a todos y cada uno de ellos. Señor, tu Espíritu Santo guiando, ministrando la vida de todos y cada uno de ellos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, Dios de la gloria, quiero entregar